Y vamos de manera inmediata con el análisis en el informativo de NTN 24. México ha sustituido desde finales del año pasado a Venezuela como motor energético de la dictadura cubana al ser el único proveedor de petróleo y esquivar de alguna manera esa presión creciente de los Estados Unidos sobre la dictadura y también el riesgo inminente de lo que algunos califican, Jenny, como una crisis humanitaria. Pues Jefferson, con el freno total a los envíos de crudo desde Venezuela, Cuba estaba en aprietos al producir solo una tercera parte del crudo necesario para alimentar sus 8 termoeléctricas que presentan averías constantes y que han significado la suspensión del servicio de energía eléctrica que puede prolongarse por días. Cuba, la isla con un panorama oscuro que ya no recibe el petróleo de Venezuela y tiene a México como su único salvavidas. Bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez, Venezuela fue su principal proveedora de crudo, hasta diciembre, cuando el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de petroleros sancionados que intentaran ingresar o salir de la nación suramericana. La situación tuvo un agravante el 3 de enero. La captura de Nicolás Maduro, aliado del régimen de Díaz-Canel, por parte de fuerzas de Estados Unidos, que dio inicio a unos acuerdos históricos con la dictadura ahora comandada por Delcy Rodríguez. Así quedaba prácticamente anulado el acuerdo entre La Habana y Caracas, que durante 25 años intercambiaba petróleo por médicos, maestros y otros profesionales cubanos. En medio de la grave crisis que atraviesa la isla, controlada por un régimen que durante décadas ha oprimido a la población, y el embargo vigente por parte de Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió enviar crudo a la isla, alegando razones humanitarias y apoyándose en supuestos contratos comerciales. Esto es importante porque lo dije yo el viernes. La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios. Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a la isla 17.200 barriles de crudo diarios y 2.000 de derivados por más de $400 millones. Aunque analistas ven como un riesgo que México continúe los envíos y que podría poner en la cuerda floja la renegociación del tratado comercial entre las 3 naciones norteamericanas, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que Washington no ha pedido a Ciudad de México que corte el suministro de crudo a la isla. Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, indispensable para alimentar sus 8 termoeléctricas, que constantemente sufren averías. Aunque esta infraestructura fue diseñada para cubrir la demanda de electricidad, hoy apenas genera la mitad de lo necesario, con apagones de horas y hasta días. La falta de combustible y electricidad mantiene semi-paralizadas la industria y la agricultura. Y vamos con la opinión y el análisis. Saluda a Esteban Román Alonso, es analista geopolítico. Esteban, bienvenido al informativo de NTN 24 y se lo quiero preguntar muy concreto. ¿Eso lo hace la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por razones humanitarias, entregar cerca de 12.000 barriles de petróleo diarios, tal y como lo hizo el año pasado? ¿O detrás de esto hay una estrategia ideológica? Bienvenido. Es totalmente ideológico. La izquierda mexicana ha tenido la creencia desde los años 60, cuando surge la dictadura cubana, de que hay una obligación de México de apoyar a Cuba en esta cruzada que tiene en contra del capitalismo en general y en contra de Estados Unidos. Así que en un principio eran envíos relativamente simbólicos, siempre fue un apoyo, sobre todo a partir de que comenzó este siglo, fue un apoyo sobre todo simbólico. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, fue cada vez más intenso hasta llegar el punto con López Obrador en que ya se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba. Eso es la prueba principal de que se trata, que los 2 gobiernos anteriores al actual, el de los 2 gobiernos anteriores a la izquierda actual, que son el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, que eran partidos opositores, sí dieron petróleo a Cuba, pero fueron cantidades realmente simbólicas, no fue la cantidad que le está dando ahora Claudia Sheinbaum.
Señor Román, le voy a pedir un favor y es que trate de quedarse en un solo puesto para que podamos escucharle bien porque se corta la señal en su movimiento. Muchas gracias. Sí. Quería saludarlo y preguntarle. La presidenta Sheinbaum confirma hoy que esta cooperación energética, como lo dice ella, pero no dice qué recibirá a cambio por parte de la isla. Recordemos que cuando recibía petróleo de Venezuela, Cuba enviaba médicos, que de hecho hemos reseñado aquí en NTN 24 con testimonios que sustentan que los pagos eran irrisorios y que incluso la mayor parte de sus sueldos se los queda el régimen de Díaz-Canel. En el caso de México, ¿qué cree usted que puede estar canjeando a cambio del petróleo Cuba? Únicamente es un tema ideológico y no es el tema de los médicos cubanos, porque para eso se paga también dinero. México ha pagado, de hecho, un promedio aproximadamente de $10,000 mensuales, entre $5,000 y $10,000 mensuales por cada uno de esos médicos, que en realidad es más de lo que reciben los médicos mexicanos en promedio. Entonces, no puede ser el asunto de los médicos, porque para eso ya paga México en este momento en los hechos, y paga bastante bien. Y no a los propios médicos, sino al gobierno cubano, porque esa es otra cosa. No se le paga directamente a esos médicos y por lo tanto ellos solo se quedan con una fracción, sino se le paga al régimen de Fidel, más bien castrista, de los Castro, que en este momento domina Cuba. Acá hay un hecho, Esteban, que no podemos soslayar, y es que en el momento en el que Venezuela no patrocina la dictadura cubana y lo viene a hacer ahora Claudia Sheinbaum, lo va a hacer México, definitivamente esto va a crear una dependencia petrolera y energética, inclusive de recursos de la dictadura hacia México. ¿Esto qué consecuencias va a tener para su país? Mientras más interés tenga Cuba en que un régimen se mantenga para que le siga dando petróleo, más estará interesado también en meter ellos sus propias manos, sus propias redes de inteligencia dentro de ese país para sostener esos envíos. Es exactamente lo que pasó en Venezuela y ya vemos eso cómo terminó. No solo estuvieron presentes desde con Hugo Chávez para apoyar el sostenimiento de un régimen autoritario, fue gracias a esa inteligencia cubana que los venezolanos, que el régimen chavista pudo controlar a su propio ejército y pudo evitar que ocurrieran nuevos golpes de Estado como el mismo golpe de Estado que Chávez ejerció en su momento antes de llegar al poder y como el que se obró en su contra, sino además ellos estarán dispuestos a sangre y fuego, a incluso usar las armas y a proteger al régimen en contra de cualquier opositor. Y por eso debemos recordar que al menos un tercio, si no es que hasta la mitad, eso todavía está en disputa definirlo por completo, de los que murieron durante el ataque estadounidense que se llevó a Nicolás Maduro, casi la mitad de ellos fueron cubanos. Y la razón es porque ya estaba muy metido Cuba en intentar mantener al régimen a toda costa. Esteban, muy concretamente, porque me queda un minuto nada más, ¿está lista la dictadura cubana para caer tal y como lo advirtió el presidente Donald Trump? ¿O así como sucedió hace 26 años, aparecerá un nuevo patrocinador que le salve la vida, como lo es en este caso en México? ¿Usted cree que el poder de la Sheinbaum puede llevar a que esta dictadura se mantenga nuevamente? Sí, Cuba siempre ha necesitado un patrocinador. Primero fue la Unión Soviética, luego fue Venezuela y en este momento es México. Lamentablemente, la respuesta más probable es que incluso si México no lo apoya y Cuba cae aún más, mientras los cubanos logren hacer lo que hicieron en Venezuela, que a su vez se los enseñaron los soviéticos a ellos, que es mantener la estabilidad de las alianzas de las personas con las armas. Es decir, mientras los cubanos sigan teniendo el suficiente dinero, cuando menos para pagarle a una fracción minúscula, pero que sean los únicos que tienen las armas, incluso si los cubanos se mueren de hambre, lograrán mantener el poder, a menos que ocurra un ataque como el de Estados Unidos a Venezuela y que además Estados Unidos se mantenga detrás asegurando que una transición democrática ocurra. Ese lamentablemente es el escenario pesimista, pero también es el escenario más probable. Ahora, siempre podría haber una revuelta, pero para eso se necesitaría que un sector dentro del régimen cubano acepte traicionar al régimen, al sector predominante, y entonces así ocurra una revolución. Entonces yo solo veo estos dos escenarios y lamentablemente no solo dependerá de que Sheinbaum deje de dar dinero y petróleo a Venezuela.
Muy interesante su análisis, señor Esteban Román Alonso, analista geopolítico. Le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Feliz noche. Gracias, buenas noches.